La noche del 25 de abril de 1986, el reactor número 4 de la central nuclear de Chernóbil explota. Los gases radioactivos superan los 1000 metros de altitud y el 70% de la radioactividad cae alrededor de la central y en territorio bielorruso. El corazón del reactor siguió ardiendo durante 10 días y la nube radioactiva se extendió sobre toda Europa. Europa y Chernóbil. No podemos cuantificar todos los radioelementos que cayeron sobre territorio europeo. La radioactividad del yodo y el cesio en la naturaleza y en los organismos vivos se mide en bequereles. Recuerdo que los clientes aquí en Francia dejaron de comer espinacas y lechuga. Vi a madres venir con sus sillitas y con una especie de máscara. Y pensé, ¿por qué hacen eso? Me acuerdo de que aquí se oían rumores de que había habido una explosión en una central nuclear rusa y que los residuos nucleares iban a llegar hasta aquí y que todo el mundo iba a morir. Yo estaba muy asustado, tenía 12 años. Y por supuesto el problema acaparó toda la atención después del accidente. El gobierno noruego, por ejemplo, temía las centrales nucleares de Suecia, Gran Bretaña y otros lugares. Ich war genauso hilflos und ratlos wie alle anderen, die das verfolgt haben. Yo estaba como todos los que seguíamos la catástrofe, sin voz y sin ideas. Y tardamos unos cuantos días antes de movilizarnos para que el gobierno de Alemania creara una estructura de trabajo para alertar realmente a los alemanes, para explicarle a la gente lo que debían y no debían comer y si los niños podían o no jugar fuera de casa. En Francia no se dijo nada porque supuestamente el anticiclón protegía el país. Y fue allí, cuando recogíamos agua de los tejados, donde pensé que si alguna vez la nube de Chernóbil pasaba por encima, con todas sus precipitaciones que causaban la caída de partículas radioactivas en los tejados y, por lo tanto, en el suministro de agua, entonces íbamos a tener un problema de contaminación. Tomamos muestras y nos dimos cuenta, en particular en la Universidad de Villeurbanne, que es una universidad de física nuclear, que todas contenían los radioelementos del accidente de Chernóbil. Nuestra región se vio muy afectada por la radioactividad. Yo creía que la radioactividad era una enfermedad que se manifestaba al cabo de 5 o 10 días. Nadie entendía aún lo que la radioactividad podía provocar en el futuro. Eso fue porque las consecuencias no fueron inmediatas. Claro. La gente no lo podía saber. Efectivamente, nadie lo podía saber. No teníamos ninguna información. Por lo que recuerdo, tampoco en la televisión nos informaron de que hubiera ningún peligro. Solo nos dijeron que fuéramos un poco cuidadosos. Hablaron sobre ello unos días más tarde. Lo sabían, pero esperaron al final de las vacaciones para anunciarlo. Cuando ocurre una explosión de este tipo, la gente no debe salir de casa. Debe quedarse en casa, escuchar la información de la radio, sellar las ventanas y esperar hasta que las partículas radioactivas caigan al suelo. El Instituto Francés de Radioprotección y Seguridad Nuclear ha simulado el paso de la nube radioactiva sobre Europa entre el 26 de abril y el 9 de mayo de 1986.
Siendo japonés, conozco el problema de Hiroshima y Nagasaki, que tiene efectos duraderos, y por eso sigo de cerca la investigación. En cuanto oí la noticia, llamé a las oficinas centrales regionales para saber qué estaba ocurriendo in situ. Como ya sabe, la Organización Mundial de la Salud en ese momento estaba dividida en 6 regiones y Chernóbil pertenecía a la de Europa. Reflexionar y evaluar razonadamente las consecuencias. En primer lugar, se deben estipular unos estándares mínimos de seguridad para la construcción y la explotación de centrales nucleares. Estos estándares deben aplicarse en todo el mundo. En segundo lugar, la aplicación de esos estándares de seguridad debe ser verificada in situ por expertos internacionales. Y la combinación de actividades civiles y militares dentro de una única central nuclear es una actividad que encontramos principalmente en la Unión Soviética. En ese momento, el Organismo Internacional de Energía Atómica era quien tenía el poder de intervención, pero se componía principalmente de especialistas nucleares y no de especialistas en salud pública. El yodo causa cáncer tiroideo, y lo dije claramente en Minsk, pero nadie me escuchó. Después de la emoción y el estupor, algunos países europeos como Alemania, Austria, Inglaterra y Grecia tomaron medidas de precaución durante algunos meses. Solo Noruega desarrollaría una estrategia real para luchar contra la tasa de contaminación recibida. Greece started to feel the pollutants. Grecia comenzó a recibir los agentes contaminantes del accidente del 2 de mayo de 1986. El Laboratorio de Radioactividad Medioambiental se había fundado en 1960. La principal razón había sido el gran número de pruebas nucleares en la atmósfera que realizaban los grandes países atómicos como los Estados Unidos, la Unión Soviética, etc. Estas son parte de nuestras viejas muestras que conservamos de hace años. Y aquí tenemos unas de la época del accidente de Chernóbil. Son estos filtros. La tasa de radioactividad en el aire que podía ser inhalada era realmente insignificante. Y tomar píldoras de yodo no estaba justificado. No estaba justificado en absoluto. Así que no recomendamos al gobierno que aplicara esa medida. Y nadie tomó píldoras de yodo. No era en absoluto necesario. Empezamos a medir la radioactividad a partir del 30 de abril o el 1 de mayo hasta el 5 de mayo. Sabemos que llegó al menos hasta la altura del departamento de Drôme, porque allí tomamos las primeras muestras. Nos preguntamos sobre esa cantidad de yodo, sobre todo a partir del 16 de mayo, cuando la Comunidad Europea decretó unas normas que eran 500 becquereles de yodo 131 por litro de leche. En ese momento estábamos encontrando niveles de 2000 a 3000, así que enseguida nos dimos cuenta de que excedían los niveles recomendados por Europa. Las autoridades decían que eran normas económicas, no de salud. Pero no tenía sentido, porque había 2 normas, las de los niños y las de los adultos. Así que también eran normas de salud. La absorción de yodo radioactivo causa cáncer tiroideo, que es diferente a otros y puede simplemente pararse en la fase de hinchazón. De hecho, muchos permanecieron en ese estado de inflamación, pero no cuento con datos precisos. El gobierno polaco, cuando sucedió el accidente de Chernóbil, consultó al jefe de radioprotección de Bielorrusia y le preguntó: ¿qué debemos hacer? Él contestó: distribuye yodo, ya que el Soviet Supremo se niega a hacerlo en nuestro país. Hazlo inmediatamente.
Y eso fue lo que se hizo en una cantidad extraordinaria para 10 millones de niños con ningún efecto secundario grave y para 1 millón de adultos con ningún efecto secundario grave. Así que esa es una medida que se puede tomar. Demuestra por una parte que se tolera bien y también que es efectivo. Por lo que respecta a la prevención, cuando nos anunciaron la llegada de la nube radioactiva en 1986, primero los cultivos, por ejemplo el trigo, se contaminaron. Por lo tanto, la manera de disminuir la tasa total de radiación fue mezclar trigo contaminado con trigo normal de cosechas anteriores. Esta orden se dio en su momento, pero no sé hasta qué punto fue respetada por todos los productores de trigo. La segunda medida recomendada fue que los animales no debían comer la hierba contaminada, sino que tenían que llevarse a almacenes donde se alimentarían de comida de años anteriores. De nuevo, eso fue lo que se recomendó. Por supuesto, el consumo de leche fresca también se prohibió, porque supuestamente la mayor contaminación de yodo que la gente podía recibir era a través de la leche. El yodo, el cesio y todos los radionúclidos tienen un periodo físico también conocido como vida media. En un periodo físico la cantidad de radioactividad disminuirá hasta la mitad. Eso significa que inicialmente la reducción de la radioactividad es rápida, pero después se necesitan 10 periodos físicos para que no quede casi nada. Εδώ είναι λίγο Ιβέρια, η Κατερίνη εδώ πέρα λίγο, τα παράλια και η καρδίτσα έχει. Λίγο τρίκαλα καρδίτσα, εμείς φάγαμε το πιο κόκκινο. Φαίνεται πιο έντονα. Εκεί πιο έντονα, εδώ δεν έχουμε αυτή, η Ισπανία και λοιπά σχεδόν έχει καθόλου. Η Ισπανία δεν έχει. Δεν πήγε προς εκεί. Η Ισπανία δεν έχει τίποτα. Γεμάτα το αέρα. Είναι αυστηρή. Πού είναι την πήρε. Πολύ την πήρε. Η Ιταλία έχει βόρεια. Βόρεια Ιταλία. Γερμανία. Ένας άλλος χάρτης που πήγε. Από μια άλλη ανεξάρτητη. Για βρες το δικό μας εκεί, εδώ. Την έριξε πριν την Ελλάδα. Είσαι εδώ το μικρό. Όχι, εδώ δεν το έχει. Αν το έχει. Ναι, δεν ξέρω αν το έχει. Έχει εδώ μέσα. Στην Ελλάδα δεν σε έλεγε τόσο τρίκαντε περισσότερο. Και ο Πόλ την Ελλάδα τον πήραμε εμείς τρίκαλα. Εδώ πάνω λίγο η Ιβέρια και η Κατερίνη, εδώ περίεργα. Ένα στα τρίκαλα πισό. Καρδίτσα λιγότερο. Εντάξει, και οι άλλοι, και αυτά τα σκούρα είναι, έτσι. Αλλά το έντονο εμείς. La vida del cesio químico no es la misma si hablamos de una tierra que se remueve a menudo o si es tierra estable de pasto o de un bosque. La lluvia provocará que el cesio baje de la montaña. Se acumulará en el fondo del valle, siguiendo la tierra. Si la tierra es turbosa, permanecerá extraordinariamente estable donde está, tardando en degradarse, como sustancia radioactiva que es. Por eso en Córcega o en los Alpes podemos encontrar áreas limpias y valles muy sucios. Y si llevas a las ovejas o a las cabras allí, su leche será radioactiva. Si las llevas a las laderas, estará limpia. Por ese motivo existen diferencias considerables entre un sitio y otro. Este mapa de depósitos de cesio 137 en territorio europeo y en la antigua Unión Soviética tardó 10 años en realizarse. Muestra las zonas de alta contaminación a más de 2.000 kilómetros de la planta. Destacan en 3 dimensiones los niveles de radioactividad en Europa hasta los 40.000 becquereles por metro cuadrado.